Antes de empezar cabe recordar que traducí este fic así que pueden llegar a haber errores. Sin más que decir, suscríbanse por favor, denle a la campana, den like y compartan. Bye. Shinzou no había podido sacudirse la sensación de que todo lo que había sucedido era una especie de sueño. La policía y otros héroes en la escena habían repasado todo lo ocurrido ese día con más detalle. Él se había ceñido a lo que Eraserhead había dicho, que su particularidad se había activado inicialmente por accidente y que había intentado ayudar a los héroes de esa manera. Con el testimonio de Eraserhead y la falta de daños a cualquier otra persona, fue liberado 30 minutos después con una advertencia de que cualquier activación futura de su particularidad sin licencia, accidental o no, sería sancionada con una multa y antecedentes penales. Suspiró, echando un vistazo a la dirección que le habían dado ya una hora después del horario escolar. Shinzou ni siquiera había pensado en el trozo de papel, sus pies yendo en piloto automático de vuelta a casa. Toda la situación le parecía tan surrealista. Ser golpeado por un villano enano, su héroe personal diciéndole que tenía potencial para ser un héroe, él agarrando al hombre y rogándole al héroe que lo entrenara, abrió la puerta de su apartamento para encontrar a su madre corriendo hacia él. Su padre obviamente aún no había llegado a casa. Alta, con cabello negro y ondulado, ella lo examinó frenéticamente. Shinzou. ¿Estás bien? Recibí una llamada de la policía, no contestaste tu teléfono y honestamente estoy a punto de un ataque de nervios. Shinzou simplemente la miró fijamente mientras ella continuaba examinándolo. ¿Te lastimaron? ¿Estás en problemas? Shinzou logró decir, no, estoy bien. Revisó su teléfono. Había olvidado cargar esa maldita cosa esa mañana. Su madre se relajó. De acuerdo. Suspiró, luego frunció el ceño y se cruzó de brazos. Entonces, ¿qué estabas pensando? Pudiste haberte lastimado. Shinzou asintió, sí, lo sé. Un montón de héroes profesionales me dijeron exactamente lo mismo durante 10 minutos, no seas sarcástico con esto, jovencito. Ella lo acercó, sus ojos violeta oscuro brillando con lágrimas. Tú, pudiste haberte lastimado gravemente. Tuviste suerte de que no fuera ese villano que disparaba láseres. Lo entiendo, mamá. No volverá a pasar. La policía solo me dio una advertencia después de regañarme a fondo. Ella lo miró fijamente. ¿Solo una advertencia? Un rastro de amargura entró en su voz. A mí no me dieron una advertencia cuando tenía tu edad. Shinzou no pudo evitar hacer una mueca. La particularidad de su madre era, como la suya, una de esas llamadas particularidades de villano, conocida como hipnosis. Su propia particularidad era solo una versión de la de ella que necesitaba vocalización en lugar de contacto visual. Ella nunca la había usado realmente. La gente aún evitaba hacer contacto visual con ella, aún se asustaban si hablaba de manera tranquila. Pero había logrado ser algo popular, aunque solo fuera porque era alta y tenía buen cabello. Luego, al parecer, había ocurrido algo malo en los baños de chicas que involucraba a un estudiante rico con una particularidad heroica, según la escuela. Mamá solo había mencionado los detalles más básicos y Shinzou nunca había tenido el valor de investigarlo al ver el dolor en los ojos de su madre. Todo lo que sabía era que un compañero de estudios había estado involucrado, y había sido algo malo. Ella había usado su particularidad entonces, puso a salvo a la chica y llamó a la policía. En cambio, el chico había afirmado que ella había usado su particularidad para incriminarlo. Que ella lo había traído allí con la intención de difamarlo. Cuando ella lo negó, otros estudiantes lo defendieron, afirmando que él era un buen tipo, que nunca podría hacer eso. Todo tenía que ser ella, tratando de detener su carrera heroica antes de que comenzara por celos. Incluso con la otra chica intentando hablar, la escuela lo había encubierto, y él fue liberado sin siquiera un regaño. A su madre, por otro lado, le habían puesto una mancha negra en su historial y una reputación de alborotadora. Sus padres intentaron una demanda, pero la escuela optó por un acuerdo. Él había entrado en una escuela de héroes y aparentemente se había graduado, aunque nunca se hizo famoso como había presumido. Ella apenas había logrado entrar en una escuela medio decente. Después de graduarse, los trabajos eran escasos para alguien con una mancha en su historial por usar una particularidad mental en otros. Así que estaba atrapada en un trabajo de oficina aburrido para el que estaba sobrecualificada porque era el único que la contrataría. Según había dicho antes, lo único bueno que salió de su trabajo fue que conoció a su padre y tuvo a Shinzou. Shinzou no dijo nada por un momento. Mamá, tragó. Tuve a alguien de mi lado entonces. Su madre lo miró a los ojos, su rostro entre incrédulo y esperanzado. ¿De verdad?
Shinzo asintió. Sí. Un héroe. Su madre solo se burló. Claro. Un héroe. Uno de esos que solo buscan dinero entonces. ¿Alguien que dice que todas las particularidades son iguales? Shinzo negó con la cabeza. Era Seread. Shinzo miró a su madre a los ojos, le mintió a la policía sobre que yo usé mi particularidad accidentalmente. La puerta se abrió entonces, su padre entrando en un cuadro de su hijo y esposa simplemente hablando, su madre de pie en shock. Ah, ya llegué, logró decir antes de ser interrumpido por un grito de ella. ¿Qué? Shinzo asintió. Sí, yo tampoco puedo creerlo. Su padre se quedó de pie en el pasillo, con el cabello morado peinado hacia atrás y el traje desordenado. Shinzo, ¿tú, qué pasó? Shinzo abrió la boca cuando su madre lo interrumpió. ¿Ha estado tratando de atrapar villanos? Solo fue un villano, y aparentemente su héroe personal aparece y le miente a la policía por él. Su padre se quedó boquiabierto, antes de mirar a su esposa. Nemu-chan, mamá negó con la cabeza. Fue atacado por un villano. Quiero decir, tiene suerte de que hubiera profesionales en la escena para ayudarlo. Quiero decir, ¿qué pasaría si los otros amigos del villano hubieran venido a intentar? Su padre hizo un gesto de silencio con la mano. Nemu-chan. Mientras mamá guardaba silencio temporalmente, se giró hacia Shinzo. ¿Es cierto? ¿Intentaste lavar el cerebro a un villano tú solo? Shinzo asintió, casi lo tenía, su padre lo interrumpió. Shinzo, realmente no deberías haberte puesto en peligro de esa manera. Shinzo asintió. Lo sé. Ya me lo dijeron bastante, Shinzo. Su padre lo miró directamente a los ojos. Sabes que estamos preocupados por ti, ¿verdad? Cuando Shinzo asintió, continuó. Ahora, no voy a regañarte más sobre esto, ya que parece que tu madre y la policía ya lo han hecho. Lo que importa es que estás en casa y a salvo. Soltó una sonrisa. Y tendrás que contármelo todo más tarde. Mamá suspiró. No deberías animarlo a meterse en la heroica, Kazuya. Empezó a sacar los platos para la cena. No quiero tener que identificar el cuerpo de mi hijo. ¿Es mucho pedir? Papá solo se rió, quitándose la chaqueta. Te preocupas demasiado, Nemu-chan. Ella le dio un golpecito ligero en el costado de la cabeza. Soy su madre. Es mi trabajo preocuparme por mi hijo, especialmente porque se va por ahí tratando de lavar el cerebro a los villanos. Shinzo miró hacia sus pies. Él, realmente no lo había pensado bien, ¿verdad? Pensó en cómo habría sido la situación si uno de los otros villanos lo hubiera alcanzado. Era solo un villano. Pero no te preocupes. Shinzo comenzó a poner los platos en la mesa, sus padres observándolo. No volverá a pasar. Más tarde, Shinzo estaba mirando el trozo de papel de nuevo cuando su padre entró. Hola. Shinzo levantó la vista. Hola. Su padre lo miró a los ojos. Ahora, quiero que me cuentes lo que pasó. Shinzo hizo una mueca. Fue un poco vergonzoso, en realidad, relató lo sucedido, su padre asintiendo con la historia. Cuando llegó a la parte de ser golpeado por la brava, su padre simplemente le dio una palmada en la espalda. Eso suena bastante mal, Shinzo. Shinzo solo asintió. Sí, apestó. Su padre solo lo empujó. Y es divertido, tienes que admitirlo. No es divertido. Shinzo replicó, su padre retrocediendo, con las manos en alto. Shinzo hizo una pausa, reflexionando sobre ello. Bueno, quizás un poco. Está bien, está bien. No más interrupciones. Continúa. Shinzo se preguntó ociosamente qué estaría haciendo Mastermind mientras volvía a contar la historia. Mientras tanto, Midoriya Izuku estornudó en su sueño. Se dio la vuelta, con el bolígrafo en la mano, temblando mientras las ideas le venían en sus sueños. Sus sábanas ya estaban casi cubiertas de diseños de armaduras corporales, robots secuaces y rayos de la muerte. El cuaderno sobre su cama ya se había llenado de ideas a medio dibujar. Por la mañana, se reprocharía a sí mismo por garabatear en sus sábanas de edición limitada de Silver Age Mig, pero ese era un problema que el Izuku consciente tendría que resolver. Y luego me da un trozo de papel y me dice que lo encuentre allí mañana, terminó Shinzo. Papá solo sonrió. Bueno, ¿lo harás? Shinzo asintió, y su padre le dio una palmada en el hombro. No te voy a mentir, Shinzo. No quiero tener que identificar tu cuerpo más de lo que lo desea tu madre. Pero creo que si te lo propones, puedes hacerlo. Shinzo asintió. Lo sé, papá. Su padre solo sonrió. Lo digo en serio. Y sobre tus deberes, no quiero molestarte, pero, lo entiendo, papá.
Ya lo hice, no tienes que molestar. Solo digo. Se levantó y estaba a punto de irse, luego hizo una pausa. Buenas noches, Shinzou. Buenas noches. La escuela para Shinzou era, bueno, la escuela. El incidente en el centro comercial ya había pasado a ser una leyenda en este punto. No se habían publicado detalles todavía, ya que no había ningún héroe de alto perfil lidiando con ello. Master Mind y sus secuaces aparentemente habían lanzado un video esta mañana, detallando por qué habían robado una joyería al azar. Shinzou lo revisó, incrédulo. El robo de tumbas era bastante malo, pero lo que sobresaltó a Shinzou fue que no había ningún video de él. Más específicamente, había un breve videoclip de alguien siendo golpeado por la villana bajita, la brava, al parecer, pero nada que pudiera ser identificado. Wow, ese tipo debe ser bastante débil para ser golpeado por un niño pequeño. Se rió uno de sus compañeros. No, solo parece un niño pequeño. Pero, quiero decir, este tipo es bastante alto, ¿por qué tuvo tantos problemas? Shinzou simplemente se estremeció. Si nunca volviera a encontrarse con Master Mind la brava, sería demasiado pronto. Izuku estornudó, su bolígrafo deteniéndose brevemente en su frenético garabato por las páginas de su cuaderno. Luego reanudó, acompañado de un leve murmullo. El resto de la clase lo observaba no tan sutilmente mientras él continuaba murmurando y garabateando en su cuaderno. Había llegado a la escuela con su bolígrafo parpadeando y una tormenta de murmullos acercándose, cada otro estudiante dándole un amplio espacio debido a lo concentrado que estaba. Incluso los maestros parecían ligeramente cautelosos. Quizás era por la forma en que solo parpadeaba aparentemente una vez cada 30 segundos. O las pupilas contraídas junto con las venas que se le saltaban en los globos oculares. Podría haber sido la sonrisa en su rostro, que se extendía de oreja a oreja y golpeaba la parte primitiva del cerebro humano con la señal de que intentaría la violencia física si alguien intentaba quitarle su cuaderno. Los maestros definitivamente sabían que era un gran nerd de los héroes y fanático de la ciencia después de que el profesor de ciencias había recibido varios esquemas explícitamente delineados como posible equipo de apoyo. Después del esquema del rifle láser y la quinta prueba en la que había corregido las preguntas, el profesor de ciencias se había rendido. A cambio de la carta de recomendación requerida para ingresar al examen de apoyo, a Midoriya se le dio acceso al laboratorio, siempre y cuando no hubiera explosiones. Fue un acuerdo feliz para ambas partes, y significaba que los estudiantes no tenían que lidiar con la posibilidad de ser arrastrados a experimentos. Bakugo miró fijamente al maldito nerd. Oye, Deku. Los amigos de Bakugo retrocedieron con miedo cuando Midoriya giró la cabeza para mirar a Bakugo a los ojos, su sonrisa pareciendo estirarse aún más. ¿Sí? Bakugo suspiró. ¿Qué demonios estás haciendo? Los ojos del maldito nerd brillaron. Bueno, Kak-chan, estoy trabajando en cosas realmente geniales como estoy trabajando en algunos robots autónomos que vuelan usando el campo magnético de la Tierra. Bakugo le puso una mano sobre la boca al nerd mientras entraba en lo que otros estudiantes y todos los maestros de Izuku habían etiquetado como una tormenta de murmullos crítica. Los maestros podrían haberse rendido en intentar callarlo, pero no Bakugo. Cállate, Deku. Estoy trabajando. Izuku solo asintió, claramente perdido en su propio mundo. Bakugo resopló, volviendo a su trabajo. Delante de él, Izuku continuó murmurando, pero al menos lo hacía más bajo. Shinzou contempló el edificio. Después de la escuela, se dirigió a la dirección que le había dado Eraserhead. No sabía qué esperar. ¿Sería la dirección real de Eraserhead? ¿Algún gimnasio de alto perfil? ¿Una cafetería de gatos? Se había preparado, llevando consigo su equipo de ejercicio de casa. Lo que encontró fue lo que parecía un almacén lúgubre en Naruata. Estaba en una parte menos habitada de la ciudad y, sinceramente, parecía que se iba a caer a pedazos. Shinzou lo miró fijamente. ¿Era esto una especie de broma elaborada por parte de Eraserhead? No sería la primera vez que sucedía algo así. Unas cuantas invitaciones a eventos sociales habían resultado ser bromas en el pasado. La historia de mi vida, supongo. Finalmente me dicen que lo que quiero no es tan imposible y luego decide fastidiarme. Llegas temprano. Shinzou saltó lo que le pareció 1 metro en el aire. Girando, vio la figura familiar de Eraserhead de pie allí. El profesional continuó como si no le hubiera dado a Shinzou un infarto. El entusiasmo es bueno. Su ojo de aspecto cansado recorrió a Shinzou. Cámbiate. Quiero ver lo que puedes hacer antes de poder hacer un plan de entrenamiento adecuado para ti. Shinzou parpadeó, al principio inmóvil.
Luego su cuerpo entró en acción. Rápidamente corrió al almacén, apresurándose detrás de una pantalla. Mientras se cambiaba, echó un vistazo más profundo al lugar. Las paredes parecían haber albergado bastantes armas. Una gran pizarra parecía haber tenido fotos u otros objetos fijados allí hasta hace relativamente poco. Un juego de pesas, un sofá, una nevera, parecía una especie de base. El resto del almacén parecía haber sido configurado como una especie de gimnasio, con una cuerda anudada colgando del techo sobre un suelo acolchado. Shinzou salió para ver a Eraserhead. Bien. Miró a Shinzou a los ojos. ¿Cuánto sabes de lucha? Sorprendido, Shinzou intentó pensar. He visto algunas películas de artes marciales. Intentó, Eraserhead solo lo miraba con una expresión inexpresiva. Me he metido en algunas peleas antes. Eraserhead parecía ligeramente poco impresionado. ¿Qué tan en forma estás? ¿Sabes de parkour? Shinzou tragó. Empecé a trotar hace unos meses. Yo sé lo que es el parkour pero nunca lo he hecho. Eraserhead hizo un sonido de desaprobación, anotando algo en un pequeño libro. He visto cosas peores, murmuró, antes de mirar a Shinzou a los ojos. Este almacén pertenece a un amigo mío. Él me dio permiso para usarlo. Shinzou parpadeó, preguntándose mientras Eraserhead continuaba. Vamos a empezar con una bonita carrera de 2 kilómetros. Miró a Shinzou. ¿Entiende esto, Shinzou? Tengo otros estudiantes que enseñar, así que esto es tiempo que saco de mi vida para ayudarte. Le lanzó un pequeño paquete a Shinzou, quien se apresuró a atraparlo. Este es un programa de entrenamiento inicial, y espero que lo sigas. Lo ajustaré según sea necesario basándome en tu condición física actual. Entrena en exceso o te relajes y dejaré de entrenarte. ¿Entendido? Shinzou logró un asentimiento tembloroso mientras lo hojeaba. El pequeño programa era sorprendentemente detallado. Planes de comidas, ejercicios, estiramientos para calentar y enfriar. Gracias. Eraserhead levantó una mano para interrumpir a Shinzou. Esta rutina no es solo para mejorar tu condición física general, seré yo enseñándote a pelear y moverte correctamente. Cualquier queja sobre que este programa es demasiado difícil, y puedes buscar otro maestro. Shinzou solo asintió. Yo honestamente no esperaba otra cosa. Eraserhead sonrió. ¿O fue una mueca? Bien, ahora calienta y ponte esto, le lanzó un par de lo que parecían calentadores de piernas negros a Shinzou. El adolescente los atrapó, solo para soltar un pequeño gruñido por el peso. Estas son pesas para las piernas, cada una de 1,5 kilogramos. Las usarás para esta agradable carrera de 2 kilómetros por las calles que he planeado. Después de eso, haremos simulacros de combate cuerpo a cuerpo. Shinzou miró fijamente a Eraserhead, luego a las pesas. Por un momento pensó en objetar, solo para reprimir el pensamiento despiadadamente. Solo tengo una oportunidad para esto. Mejor no echarla a perder. Asintiendo, realizó sus ejercicios de calentamiento como se detallaba en el libro. De forma ociosa, se preguntó si alguien más estaría teniendo tantos problemas como él. Era una película de terror en la casa de gente criminal. Había marcas de quemaduras en las paredes, las luces parpadeaban ominosamente. Los otros villanos habían escapado, dirigiéndose a la sala principal. Golden Green buscó el último bastión de seguridad, solo para ver el visor rojo brillante del villano más bajo doblando la esquina. Vamos, compañeros villanos. Tengo tantas creaciones hermosas para compartir con ustedes. Golden Green salió corriendo del villano más bajo, tratando de pasar por detrás de la puerta antes de que se cerrara por completo. Vamos, chicos. No me dejen así. Al otro lado de la puerta, el señor Compres negó con la cabeza. Lo siento, jovencito, cerró la puerta con fuerza, Inkblot y Stitch ya se apresuraban a barricadarla, pero tu sacrificio será debidamente anotado. Golden Green golpeó la puerta. Déjame entrar. Déjame entrar. Hola, Golden Green. Golden Green se congeló, el puño en la puerta. Lentamente, se dio la vuelta para ver a un villano que era media cabeza más bajo que él, acercándose alegremente. Solo necesito que pruebes esta nueva armadura corporal. Creo que he resuelto todos los problemas. También resolví los problemas en ese. Golden Green intentó abrirse paso por la puerta. No, por favor. Se arañó la puerta, solo para que Mastermind lo agarrara por las piernas. ¡Ayuda! Ayúdenme. No me dejen aquí.
Gimió mientras el villano mucho más bajo lo arrastraba de regreso a su guarida, al laboratorio, sus manos arañando desesperadamente para encontrar apoyo en el suelo. No quiero ser un conejillo de indias. Detrás de la puerta, la brava hizo una mueca. Él, no era tan malo antes, ¿verdad? Los otros villanos negaron con la cabeza. Ah, el típico cabeza de engranajes, opinó Stitch, ya sirviéndose una bebida. El señor Compres lo miró. ¿Qué quieres decir? Stitch agitó una mano vagamente. Ves a muchos de los realmente locos en los campos técnicos. Son brillantes, locos como sombrereros, pero brillantes. Se encogió de hombros ante sus miradas. Finalmente se le pasará. O se moderará. Dio un trago. Parece un poco más cuerdo que la mayoría con los que trabajé, al menos aún no ha ofrecido mejoras cibernéticas. Henle Criminal se estremeció. Realmente desearía haber sabido que esto sucedería antes de haberlo dejado entrar y haberme ofrecido a probar el equipo. El villano más bajo había aparecido con su pequeño auto, vibrando de emoción y ansioso por mostrar inventos pasados y nuevos que estaba seguro de que a los otros villanos les gustarían. Los otros villanos se habían mostrado un poco cautelosos ante su comportamiento, pero se habían consolado con un pensamiento. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Varias explosiones menores después, todos y cada uno de ellos se arrepentían de haber pensado eso. Inkblot simplemente se estremeció. Sabía que era demasiado bueno para ser verdad, susurró, abrazándose las rodillas. Sabía que algo andaba mal con él. La brava se arrodilló cerca de la mujer un poco mayor. ¿Qué hizo? Inkblot gimió. Ese equipo de apoyo, si hubiera tenido un brazo normal, me lo habría roto. Él simplemente, sé que sonrió y dijo, ups. Sé lo que hice mal con esto. Lo tendré listo sin problema. No me jodas. La brava se estremeció. La pantalla de realidad virtual en mi casco falló. Él simplemente la quitó, me pidió mi opinión sobre otro equipo e intentó atarme una mochila propulsora. Henle Criminal tragó. Esa máquina de té suya, explotó. Y todo lo que dijo fue que fue un accidente desafortunado, pero que la haría funcionar de nuevo. Se estremeció. No era el tipo de hombre que lloraba por el té derramado, pero una explosión de té supercalentada que había hecho que el té comenzara a derretirse a través de la madera, podría vivir sin volver a experimentar eso. Stitch simplemente se encogió de hombros. Algunas de las personas con las que fui a la escuela eran peores. Al menos él no las llama sus bebés o algo así. Afuera, parecía que Golden Green estaba tratando de escapar de otra prueba de equipo y estaba fallando miserablemente. Esperemos que se le pase pronto, susurró la brava. Shinsou Nemu observó a su hijo mientras yacía en la cama, desmayado. Una semana antes, se había confundido cuando Shinsou dijo que iba a hacer algunas actividades después de la escuela, por lo que llegaría a casa más tarde. Ella le preguntó qué estaba haciendo. Él había dicho que estaba entrenando para entrar a la UA. Tratando de aprender a correr y pelear. Su primer instinto había sido decir que no. Ella no tenía precisamente la mejor opinión de los héroes, viéndolos más como buscadores de gloria que como cualquier otra cosa. Pero también sabía que Shinsou, más que nada, quería ser un héroe. Quería ir más allá de su particularidad villanesca y ayudar a la gente. Finalmente, ella aceptó, y él había llegado a casa exhausto y cubierto de sudor. Había explicado que estaba entrenando con Eraserhead y que el héroe le había elaborado un plan de ejercicio y comidas. Ella lo había mirado fijamente. ¿Qué te hizo hacer? ¿Estás segura de que estás bien? Él solo le había sonreído. Yo, nunca he estado mejor. Eso la había dejado en seco. Hacía tiempo que no veía a su hijo tan feliz. Él le había pedido que lo ayudara con el plan que Eraserhead había sugerido. Lo único que ella le había pedido era que consiguiera un número de contacto de Eraserhead, por si algo salía mal. Él accedió. Después de entrar, fue a hacer sus deberes, cenó con ellos con un apetito feroz, luego se tambaleó a la cama y se desmayó tan pronto como tocó las sábanas. Esta había sido la rutina durante la última semana. Nemu suspiró, pasándose una mano por el cabello. ¿Estás preocupada por él? Nemu no se giró al escuchar a su esposo acercarse por detrás, con la mano posada sobre su hombro. Como he dicho muchas veces antes, soy su madre. Por supuesto que estoy preocupada por él. Kazuya asintió. Eso es ciertamente cierto. Prácticamente todo el trabajo de los padres es preocuparse por sus hijos. Nemu solo suspiró. Ciertamente se siente así. Cerró la puerta de su habitación en silencio y luego se giró hacia su esposo. Kazuya, ¿me convierte en una mala madre el querer decirle que se detenga?
Kazuya solo la miró fijamente mientras ella continuaba. Hay muchos villanos peligrosos por ahí. La idea de que nuestro hijo vaya a luchar contra ese tipo de villanos si entra en la UA y se gradúa, no quiero ni pensarlo. Kazuya simplemente la abrazó. Lo sé. Tengo muchas pesadillas con que algo así suceda. Ella lo miró fijamente. Entonces, ¿por qué? Porque tiene el corazón para ello. Demasiados héroes hoy en día lo hacen porque quieren dinero o los acuerdos. Nuestro hijo quiere usar su particularidad para ayudar a la gente. Kazuya solo sonrió con cariño. Es bueno que reciba ayuda para lograr ese sueño. No todos tienen esa oportunidad. Nemu no pudo evitar estar de acuerdo. Shinzou miró el objeto en su mano. Cuando Eraserhead mencionó el entrenamiento con armas, se sintió eufórico. Pensó que usaría el arma distintiva de Eraserhead, el arma de captura enrollada. En cambio, le habían entregado un simple bastón negro y le habían instruido a través de un conjunto de katas. Realizó varias antes de empezar a expresar lo que tenía en mente. Cuando te pedí que me entrenaras, pensé, ¿eso es queja? Shinzou cerró la boca. No, no. Solo pensé, que te enseñaría a usar el arma de captura. Eraserhead lo interrumpió, el arma flotando como para enfatizar su punto. Cuando Shinzou asintió, Eraserhead suspiró. No del todo ilógico. Pero no puedo. Levantó un dedo cuando Shinzou abrió la boca. En pocas palabras, el arma de captura requiere una cantidad considerable de entrenamiento para usarse eficazmente. Para el examen de ingreso en 8 meses, no es factible. Eraserhead recogió su propio bastón. Además, habrá argumentos ilógicos sobre nepotismo, lo que obstaculizará seriamente tu puntuación, aunque no te favoreceré sobre nadie más. Shinzou se miró las manos. Eraserhead siguió hablando. Un bastón, por otro lado, es mucho más fácil de usar y producirá resultados adecuados. Blandió su propio bastón y le hizo un gesto. Ahora practicaremos. Shinzou hizo una serie de movimientos que Eraserhead bloqueó, paró e hizo sus propios golpes. Shinzou hizo un golpe por encima de la cabeza, luego intentó pasar a un barrido de pierna que Eraserhead bloqueó antes de que pudiera terminar, antes de lanzar una serie de golpes. Todo el intercambio terminó con Shinzou sentado en un montón de sus propios moratones, gimiendo. ¿Cuándo te volviste tan bueno con los movimientos de bastón? Logró gruñir. Eraserhead dejó de ayudar a Shinzou a levantarse. Por un momento, miró a alguien de otro tiempo y otro lugar. Tuve un amigo que usó un bastón una vez. Shinzou se quedó donde estaba, digiriendo esta información antes de que Eraserhead lo golpeara bruscamente en las costillas. Al girar tu bastón, dirige con el pulgar. De nuevo. Shinzou se levantó, usando el bastón como apoyo. Miró fijamente a Eraserhead, logrando armarse de valor. Esta vez, cuando giró su bastón, lo hizo dirigiendo con el pulgar en la dirección girada. El ritmo le resultó un poco más fácil, el bastón en sus manos destellando y lanzándose, Eraserhead defendiéndose brevemente antes de apartar su bastón y luego, rápidamente, girar el bastón hacia las costillas de Shinzou. El ataque del héroe profesional lo dejó de espaldas, mirando hacia el techo. Eraserhead balanceó su bastón hacia atrás. De nuevo. Shinzou volvió a levantarse. Cuando terminaron su serie, Eraserhead miró a Shinzou. Has empezado a mejorar con ese bastón. Podría ser beneficioso para ti cambiar de oponente. Shinzou levantó la vista. ¿Quién soy yo? El almacén se abrió. Entró un hombre alto con una chaqueta larga, dientes afilados y pelo turquesa cubierto con un pañuelo negro. Frunció el ceño a Shinzou, antes de volverse hacia Eraserhead. ¿Es este el chico? Eraserhead asintió. Gracias por dejarme usar este lugar, Kujisaki. Shinzou se levantó, con una ligera sonrisa en el rostro. Me llamo Shinzou Itoshi, no chico. Kujisaki se dio la vuelta. Bueno, no estaba preguntando. ¿Él cree que podrías ser un héroe? Hizo una pausa, luego miró a Shinzou a los ojos. ¿Cuál es tu particularidad, chico? Shinzou hizo una pausa. Lavado de cerebro. Puedo tomar el control de alguien si me responden después de que les hable. Esperó a oír a Kujisaki decir que sonaba como la particularidad de un villano. O a que reaccionara con miedo. En cambio, el tipo simplemente asintió. No está mal. Me gustaría que hubiéramos tenido ese tipo de particularidad aquí en Naruata hace un tiempo. Shinzou asintió. Había oído hablar del confinamiento de Naruata y de las acciones del villano llamado Anónimo. Alguien con una particularidad de lavado de cerebro podría haber resuelto las cosas antes de que salieran tan mal. Así que este es tu almacén, ¿verdad?
Algo doloroso cruzó el rostro del hombre. Algo así. Mis amigos y yo usamos este lugar. Eraserhead no es del todo una mierda, así que cuando me pidió un favor, se lo concedí. Eraserhead se encogió de hombros. Conozco a Kujisaki desde hace un tiempo. Ahora, se dirigió a Kujisaki, creo que no sería mala idea que hagáis un combate. Se permiten las particularidades. Shinzou miró a su maestro. El propio Kujisaki parecía desorientado. ¿Estás seguro? Eraserhead asintió. Tenéis 10 minutos. El primero en rendirse o no poder luchar es el perdedor. No se permiten daños letales ni incapacitantes. Kujisaki solo se encogió de hombros. Justo. Se puso en guardia frente a Shinzou, con las manos levantadas en lo que parecía una clásica postura de boxeador. Shinzou preparó su bastón. ¿Cuál es tu particularidad entonces, Kujisaki? Kujisaki no respondió, en su lugar se lanzó hacia adelante, lanzando un puñetazo. Shinzou apenas tuvo tiempo de reaccionar. A duras penas bloqueó el puñetazo con su bastón. Al mirar los nudillos de Kujisaki, vio que sobresalía un conjunto de 3 púas. El otro siguió con la ofensiva, y Shinzou tuvo que mover su bastón rápidamente para evitar que las púas lo golpearan. ¿Púas o algo así, eh? Supongo que encaja. El otro hombre no respondió más allá de un ceño fruncido concentrado, lanzando rápidamente una serie de golpes rápidos. Shinzou pudo empujar al hombre hacia atrás con un bloqueo a 2 manos con su bastón, luego logró tomar algo de impulso para intentar usar sus propios ataques, con una sonrisa temblorosa en su rostro. Supongo que te sientes bastante bien golpeando a un estudiante de secundaria, ¿eh? Apuesto a que, Kujisaki giró con una patada al abdomen de Shinzou antes de acortar la distancia, derribándolo al suelo con un conjunto de 3 púas sobre su garganta. Permanecieron así unos segundos antes de que Eraserhead gritara. Suficiente. Kujisaki se levantó, las púas se retrajeron en su cuerpo. Le ofreció una mano a Shinzou, quien la aceptó agradecido. No está mal, Itoshi, dijo Kujisaki con brusquedad. Shinzou solo asintió mientras Eraserhead se giraba hacia él. No es un mal intento de usar tu particularidad en combate físico. Sería útil que te concentraras más en los puñetazos o las patadas. Sin embargo, también necesitas más práctica para intentar llamar la atención. Sí, eso tiene sentido, reconoció Kujisaki, como que intentaste hacerme enojar, lo cual es bueno. Pero no soy el tipo de persona que reacciona a eso. Eraserhead asintió. Hay otras formas de llamar la atención. Pareció detenerse y estremecerse. Puedo nombrar a una heroína que sin duda sabe cómo provocar una respuesta, en otra parte de Tokio, una heroína de pelo verde estornudó. Ah, Shouta debe estar hablando de mí. Sonrió de oreja a oreja. No puedo esperar a que intente barrerme de mis pies.